Tu hermana se enferma cada vez que ve tu cara, dijo mamá. Haz tus cosas. Esta noche. Cogí una bolsa y me fui sin decir una palabra. Durante 7 días, ni una llamada. Luego papá. Luego mamá. Luego mi hermana. Dejé que sonara. La noche que me dijeron que me fuera, estaba de pie en la cocina con mi teléfono en la mano. No para llamar a nadie. Solo lo sostenía de la forma en que uno sostiene algo cuando necesita tener las manos ocupadas mientras el resto de uno averigua qué está pasando. Mi madre estaba en el mostrador de espaldas a mí. Mi padre estaba en su sillón reclinable en la sala de estar, con la televisión encendida y el volumen al nivel que significa que no tiene que interactuar. Mi hermana Kira estaba en el umbral del pasillo. Una mano apoyada en su esternón. Su rostro adoptaba una expresión suave y afligida. Y muy practicada. Miré mi teléfono. Luego cogí mi bolso y salí por la puerta principal. Pero ahí no es donde comienza esta historia. Déjame retroceder 3 semanas. Era un martes de octubre. Sé que era un martes porque los cubos de reciclaje todavía estaban al final del camino de entrada. Mi padre olvida meterlos cada semana. Y yo los meto cada vez que los visito. Cogí las 2 asas, los rodé por el sendero de grava y entré sin llamar. Dejé de llamar hace unos 4 años. Nadie se dio cuenta. La cocina olía a salsa de soja y a algo quemado en el fondo de una sartén. Mi madre estaba en la estufa de espaldas a mí, revolviendo una olla que no necesitaba ser revuelta. En el mostrador a su lado, apoyado contra el soporte del rollo de papel de cocina, estaba su teléfono con la pantalla encendida, reproduciendo un podcast de crímenes reales a bajo volumen. No tienes que hacer eso, dijo, sin darse la vuelta. Los cubos. Iba a buscarlos. Ella no iba a hacerlo. No dije nada. Esto es algo que quiero que entiendas antes que nada. No soy una persona dramática. No guardo rencores como algunas personas los coleccionan, organizados por año y ofensa. Soy gerente de proyectos en una empresa de logística en Naperville. Vivo según hojas de cálculo y cronogramas, y la pregunta es, ¿cuál es el camino más eficiente entre aquí y allá? Cuando algo me molesta, tiendo a anotarlo, archivarlo y seguir adelante. El sistema de archivos se había llenado. Simplemente no lo sabía todavía. Kira está arriba, dijo mi madre. No se siente bien. Abrí el refrigerador y saqué el aderezo para ensaladas que me había pedido que recogiera de camino. Ranch. Del tipo en botella exprimible. Lo puse en el segundo estante, detrás del frasco de pepinillos. ¿Qué es esta vez?, pregunté. Salió mal. Lo dije de manera clínica, preguntando con sinceridad. Pero los hombros de mi madre se movieron, solo un poco, lo suficiente. ¿Su cabeza? ¿Desde esta tarde? ¿Ha tomado algo? A ella no le gusta meter cosas en su sistema. Cerré el refrigerador. Así que, el aderezo ranch fue al segundo estante. Kira tenía dolor de cabeza. Los hombros de mi madre estaban tensos como alguien que se prepara para absorber un impacto. Y el podcast en el mostrador describía, con gran detalle, cómo una mujer en Ohio había ignorado 18 señales de advertencia. Empecé a poner la mesa. Quiero contarte algo sobre los dolores de cabeza de mi hermana. Quiero contártelo con toda la caridad que pueda. Porque sí creo que el dolor es real incluso cuando no puedes verlo. Y fui criada por una mujer que nos dijo eso constantemente a las 2. Pero las migrañas de Kira habían desarrollado, con los años, una cualidad notable. Llegaban en el momento preciso en que había algo que nadie quería hacer. Y desaparecían, de forma fiable, unos 20 minutos después de que otra persona hubiera hecho la tarea. Tenía 26 años. Tenía el sistema inmunitario de un niño victoriano en una novela particularmente sombría. Esa noche, bajó a cenar con un aspecto translúcido, agarrándose a la barandilla con ambas manos, y se colocó en la mesa de una manera que, y soy precisa aquí, no desconsiderada, solo podría describirse como puesta en escena. La cabeza inclinada, una mano suelta en su regazo. Mi padre se levantó de su sillón reclinable y ajustó la luz del comedor sin que se lo pidieran. Mi madre sirvió primero a Kira. Yo me serví a mí misma.
¿Qué tal tu día?, preguntó mi padre. Me tomó un momento darme cuenta de que me estaba preguntando a mí. Bien. La cuenta de Henderson finalmente se cerró. Bien, dijo él, y volvió a su plato. Mi madre estaba cortando el pollo de Kira en trozos más pequeños sin que Kira se lo pidiera. Kira aceptó esto, sin levantar la vista. Sus ojos suaves, su expresión con la textura particular de alguien que sufre con gracia. Observé las manos de mi madre sobre el cuchillo. Cuidadosas. Deliberadas. La forma en que se corta la comida para alguien que te necesita. Soy una cocinera decente. He estado cocinando mis propias comidas desde los 14 años, porque a los 14 años me di cuenta de que esperar a que alguien notara que tenías hambre era su propia forma de dieta. Sé cómo despiezar un pollo, pero nadie había cortado mi comida en trozos más pequeños desde que tenía quizás 5 años. No te estoy contando esto para que sientas lástima por mí. Te lo cuento porque el sistema de archivos se estaba llenando, y yo seguía añadiendo archivos. Después de la cena, lavé los platos. Mi madre ayudó a Kira a subir. Mi padre llevó su plato al fregadero, lo metió en la olla que yo todavía estaba fregando, y dijo buena cena, de la forma en que se dice buen tiempo, una declaración sobre las condiciones, no un cumplido. Terminé los platos, limpié el mostrador, apagué la luz de la cocina. Mi teléfono estaba en el mostrador donde lo había dejado antes de la cena boca abajo, la forma en que siempre lo pongo cuando estoy en un lugar que me hace querer estar en otro sitio. Lo cogí. Había una notificación de mensaje de texto. El nombre de Kira. Lo abrí. Esperando algo sobre el viaje a casa, o si me había dejado el paraguas arriba, tuvimos ese lío el mes pasado. Pero el mensaje no trataba sobre nada de eso. No estaba destinado a mí en absoluto, mamá, lo estaba haciendo de nuevo esta noche, simplemente sentada ahí haciendo el ambiente pesado. Ni siquiera pude comer. Lo siento, sé que estás cansada de escuchar esto, pero no sé cuánto tiempo más podré con esto. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. La cocina estaba oscura. El podcast en el teléfono de mi madre había terminado mientras comíamos, y nadie había comenzado otro. Permanecí en silencio y leí el mensaje 4 veces más, y en la cuarta vez, algo sucedió en mi pecho que no llamaré con ninguna de las palabras que la gente suele usar para cosas como esta. Era más pesado que la ira, más paciente, como algo que se asienta para una larga estancia. No respondí. No llamé a Kira arriba para decir que me había llegado por error. No subí a la habitación de mi madre y llamé a la puerta. Hice algo que nunca había hecho antes en mi relación con mi hermana. Tomé una captura de pantalla. Y me metí el teléfono en el bolsillo. Luego recogí mis cosas, me despedí de mi padre y conduje de regreso a mi apartamento en la oscuridad. Recuerdo haber pensado, a mitad de la autopista, que debería sentir algo más grande. Algo como una marea. Pero la verdad era que todo lo que sentí, la palabra más honesta que tengo para ello, fue confirmado. Como un número que has estado recalculando durante años, y finalmente encuentras el recibo original. Y ahí está. La cifra real. Exactamente lo que habías estimado. Exactamente lo que habías esperado que estuvieras equivocada. No estaba equivocada. Y aún no lo sabía, sentada en mi coche en la Interestatal 88 a las 9:15 de un martes, que tendría 15 capturas de pantalla más antes de fin de mes. Y que una de ellas sería la que lo cambiaría todo. Lo que aún no te he contado es lo que encontré cuando llegué a casa esa noche, y me senté con mi teléfono, y abrí el contacto de Kira, no para llamarla, sino para mirar. Solo para mirar. Porque esa captura de pantalla fue la primera. Pero no fue la primera vez que tuve la sensación de que estaba leyendo algo que ya había sido escrito sobre mí, en algún lugar, sin mi conocimiento. Esa parte viene después. No abrí la carpeta esa noche. Conduje a casa, preparé té que no bebí, y me senté en la mesa de mi cocina con mi teléfono boca arriba frente a mí, como si fuera algo que pudiera moverse. Luego, me fui a la cama. Luego me quedé allí 2 horas mirando el detector de humo en el techo, hasta que me rendí y volví a la cocina y abrí la carpeta. Una captura de pantalla. El nombre de Kira en la parte superior. ¿La hora? 7:40. 3 de la tarde, mamá, lo estaba haciendo de nuevo esta noche. Simplemente sentada ahí,
haciendo el ambiente pesado. Ni siquiera pude comer. Lo siento, sé que estás cansada de escuchar esto, pero no sé cuánto tiempo más podré con esto. Lo leí de nuevo en el silencio de mi apartamento, y esto es lo que noté en una segunda lectura que no había captado en la cocina. Sé que estás cansada de escuchar esto. ¿Cansada de escuchar esto? No, sé que esto suena repetitivo. No siento seguir sacándolo a colación. Cansada de escucharlo, lo que significaba que había habido suficientes instancias, suficientes conversaciones previas, suficiente patrón, para que mi madre pudiera ser razonablemente descrita como cansada de ello. Lo que significaba que esto había estado sucediendo el tiempo suficiente para que la fatiga se instalara. Dejé el teléfono, miré el té, volví a coger el teléfono, luego fui al contacto de Kira en mis mensajes. Encontré el hilo, nuestro hilo, ese donde nos mandábamos mensajes sobre los planes de Navidad, y si mamá quería una tarjeta de regalo o algo personal, y si yo iba a ir a su evento de trabajo la primavera pasada, y me desplacé, buscando cualquier mensaje que pareciera haber sido para otra persona. No había nada. Solo nosotras. Una conversación normal entre hermanas con toda la calidez de dos personas que compartieron un baño durante 6 años, y habían acordado, en algún momento, llamar a eso familia. Ella lo había enviado a la persona correcta. Simplemente pensó que la persona correcta era nuestra madre. Volví a mi carpeta de capturas de pantalla, presioné mi pulgar sobre la imagen y la eliminé de mis mensajes de texto. La forma en que borras algo que nunca se suponía que debías ver. La forma en que haces para que la persona al otro lado nunca tenga que sentir esa forma particular de vergüenza. La que viene al darte cuenta de que tus pensamientos privados tomaron un camino equivocado y terminaron en las manos equivocadas. No sé por qué hice eso. Todavía no estoy del todo segura. Quizás fue la costumbre. 28 años de hacer las cosas más fáciles para todos en esa casa habían abierto surcos en mí demasiado profundos para ver. Lo que sí sé es que guardé la captura de pantalla y no le dije a Kira que me había llegado. Quiero ser honesta contigo sobre algo. Cuando tenía 9 años, mi hermana pasó 8 meses entrando y saliendo del Children's Memorial con algo que los médicos describieron, en varios momentos, como una condición digestiva crónica, un trastorno gastrointestinal funcional, finalmente, simplemente el estómago de Kira. Ella tenía 6 años. Era pequeña para su edad, y lloraba durante las extracciones de sangre, y odiaba el olor a hospital. Una vez me dijo que olía a interior de termómetro, y estaba genuinamente enferma. Quiero ser clara al respecto. El dolor era real. El miedo era real. El miedo de mis padres era real. ¿Qué más era real? Durante esos 8 meses, yo me preparaba mi propio almuerzo todos los días. Hacía mis deberes en la mesa de la cocina y los revisaba yo misma. Aprendí a poner mi propia alarma. Aprendí que si era lo suficientemente callada, lo suficientemente quieta, lo suficientemente útil, ocupaba exactamente la cantidad correcta de espacio, que era casi ninguno, y las cosas funcionaban más suavemente para todos. Yo tenía 9 años. Los niños aprenden lo que se les enseña. No culpo a nadie por la lección. Solo quiero que entiendas que cuando Kira volvió a casa del hospital, algo ya se había decidido sobre cómo funcionaba nuestra familia, y nadie tuvo que decirlo en voz alta para que todos lo supiéramos. Pienso mucho en eso ahora. Las cosas que se deciden sin que nadie las decida. La captura de pantalla permaneció en mi teléfono durante 3 semanas. Volví a casa de mis padres 2 veces en ese tiempo. Una vez para la cena del domingo. Otra para ayudar a mi madre con algo en su computadora. Ambas veces Kira tenía algún tipo de dolor de cabeza. Ambas veces lavé los platos. Ambas veces conduje a casa después y me senté en mi estacionamiento durante unos minutos antes de entrar. Y no podría haberte dicho exactamente por qué. Solo que el apartamento se sentía más mío que la casa. Lo cual es algo extraño de sentir sobre un lugar donde creciste. Y algo extraño de no sentir. Sobre un apartamento de un dormitorio de 1.200 al mes en Naperville. La segunda captura de pantalla llegó un jueves. La tercera el lunes siguiente. Al final de esas 3 semanas tenía 11. No las había buscado. Había configurado una notificación para el nombre de Kira por algún instinto que no examiné demasiado de cerca.
Y 2 veces más había enviado mensajes destinados a mi madre que aterrizaron en mi bandeja de entrada. Las otras 8 las encontré a la antigua usanza. Olvidó, en algún momento, que yo era su contacto para nuestro chat familiar. Y el autocompletado de su teléfono aparentemente no distinguía entre mamá y Diane tan fiablemente como ella creía. Guardé cada una. Borré cada mensaje de mi bandeja de entrada inmediatamente después. Kira nunca lo supo. La noche en que todo cambió fue un viernes a principios de noviembre. Mi madre me llamó esa tarde y me preguntó si quería venir a cenar. Dijo que iban a hacer carne asada. Dijo que mi padre había estado preguntando por mí, que era el tipo de cosas que decía cuando quería decir que había estado pensando en mí y quería compañía. Dije que sí. Llevé una botella de Cabernet del Target de Ogden porque a mi madre le gusta el Cabernet y a mí me gusta darle cosas que realmente usa. La cena estuvo bien. La cena fue exactamente lo que siempre eran las cenas en casa de mis padres. Mi padre comió rápido y se retiró. Mi madre preguntó por el trabajo. Kira apareció 20 minutos tarde con el pelo arreglado y el color alto, lo que significaba que el dolor de cabeza se había recuperado por completo alrededor de las 4 de la tarde. Después, mi madre estaba enjuagando los platos y yo los estaba secando, y Kira había subido. Mi madre dijo, con la voz que usa cuando ha estado ensayando algo, Diane, ¿puedo hablar contigo un minuto? Dejé el paño de cocina. Mi padre entró desde la sala de estar. No se sentó. Se quedó de pie en el borde de la cocina con las manos en los bolsillos, mirando el suelo, y en ese momento entendí que lo que fuera que se avecinaba se había discutido sin mí, probablemente muchas veces. Probablemente durante un periodo lo suficientemente largo como para que hubieran llegado a algo parecido a un consenso. Mi madre lo dijo claramente. Le daré crédito por eso. No lo adornó. Creemos que sería mejor para todos si encontraras otro lugar donde quedarte por un tiempo. Kira ha estado pasándolo mal, y su médico dice que el ambiente en casa es importante para su progreso. Y simplemente, creemos que un poco de espacio podría ayudar. Me quedé allí. Mi padre miró el suelo. Desde arriba, no escuché nada. Lo que significaba que Kira estaba muy quieta. Ella se enferma, dijo mi madre, más suavemente. Cuando estás aquí, dice que no sabe por qué, y le creo. Simplemente, tenemos que pensar en su salud, Diane. Había 12 cosas que podría haber dicho. Lo sé porque las conté más tarde, sentada en mi coche. De la misma manera que cuento las cosas cuando intento organizar algo demasiado grande para mi sistema de archivo mental habitual. 12 cosas. Desde, tengo capturas de pantalla de tu hija enviando mensajes de texto a tu teléfono, describiendo con detalle clínico su estrategia para hacer esta casa inhabitable para mí, hasta algo mucho más pequeño. Algo que me habría costado casi nada. No dije ninguna de ellas. Kira apareció en el umbral del pasillo, con una mano en el esternón. Ojos suaves. La expresión de alguien que sufre con gracia y que desea mucho ser vista haciéndolo. Yo no quería esto, dijo. Espero que lo sepas. La miré durante un largo momento. Lo sé, dije. Y lo decía en serio. No de la forma en que ella pensó que lo decía. Pero lo decía completamente en serio. Subí, empaqué una bolsa. Los elementos esenciales, el portátil del trabajo, cargadores, 3 días de ropa. La carpeta de capturas de pantalla que había movido a un álbum separado hacía 2 semanas y había respaldado en la nube al día siguiente, porque soy, en mi esencia, una gerente de proyectos. Y los gerentes de proyectos no dejan la única copia de un documento importante en una sola ubicación. Bajé. Mi madre seguía en el fregadero, sin enjuagar nada. Mi padre había vuelto a su silla. Kira se había retirado a la habitación que había elegido para el acto final de la actuación. Cogí la botella de Cabernet del mostrador, la volví a meter en mi bolso y salí por la puerta principal. En el coche, me senté un momento con el motor apagado. Los cubos de reciclaje estaban al final del camino de entrada. Pensé en volver a por ellos. Luego encendí el motor y salí. Conduje los primeros 3 kilómetros sin música. En el 4.º kilómetro, encendí la radio, luego la apagué de nuevo. Para cuando llegué a la autopista,
Estaba pensando en la carpeta de mi teléfono, no en su contenido. Me los había memorizado para entonces, pero la fecha de la captura de pantalla más antigua. La primera, de hace 3 semanas, habría dicho, pero la había mirado de nuevo esa mañana, antes de conducir. Y la fecha en la esquina no era de hace 3 semanas. No era de hace 3 meses. Quiero que pienses en eso mientras te cuento lo que viene a continuación. El apartamento olía a serrín y a los productos de limpieza de los inquilinos anteriores cuando me mudé hace 6 meses, y nunca me deshice por completo de ninguno de los dos olores. Había llegado a considerarlo honesto, un lugar que no pretendía ser algo que no era. Un dormitorio. Ventana orientada al este en la cocina. Cuando el sol entraba por la mañana, convertía el polvo en el aire en algo casi agradable de ver. Si no tenías ganas de llamarlo simplemente polvo. Dejé mi bolso en el mostrador de la cocina, saqué el Cabernet, lo abrí, me serví una copa y bebí aproximadamente un tercio de ella de pie junto al fregadero antes de dejarla. Luego me senté en la mesa y abrí la carpeta. 11 capturas de pantalla. Además, la de esta noche, la que había tomado con mi teléfono en el estacionamiento antes de irme. Una foto de la cara de mi madre cuando dijo, ella se enferma cuando estás aquí. Excepto que eso no era una captura de pantalla. Eso era solo un recuerdo. Y los recuerdos no tienen marcas de tiempo. Que es una de las muchas razones por las que prefiero la documentación. Empecé a leer desde el principio. Cronológicamente, la forma en que lees un informe cuando quieres entender el alcance completo de algo antes de permitirte reaccionar a cualquier parte de él. La más antigua primero. No te las voy a leer palabra por palabra. Pero quiero que entiendas su arquitectura. Porque eso fue lo que me llamó la atención primero, no el contenido, sino la estructura. Kira le escribió a mi madre como le escribes a un médico. Específica. Fechada. Un registro clínico de síntomas. Martes, fue cortante conmigo en la cena y volví a tener esa sensación en el pecho. Sábado, me miró de cierta manera cuando mencioné el ascenso. Y no pude dormir hasta casi las 3. La semana pasada, en el cumpleaños de mamá, hizo un comentario sobre la ensalada. Y tuve que excusarme para ir al baño. No quise arruinar la cena, así que no dije nada. ¿El comentario de la ensalada? Lo recuerdo. Ella había hecho una ensalada de pasta con demasiado vinagre y yo le había dicho a mi madre en privado en la cocina que estaba un poco ácida. Mi madre debió mencionarlo. O Kira había estado de pie en el pasillo donde yo no podía verla. O no había estado tan callada como pensé. 3 años, 4 meses y 11 días era la fecha de la más antigua. Me quedé con ese número un rato. 3 años no es una acumulación. 3 años es una práctica. 3 años es algo que decides hacer, a algún nivel, incluso si la decisión reside debajo de la parte de ti que usa palabras. Terminé el Cabernet. No me serví más. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, apagué la luz de la cocina y me fui a la cama. Por la mañana llamó mi padre. Su nombre en la pantalla, 7:52 de la mañana, la misma hora en que se ha estado levantando desde que se jubiló de la oficina de correos en 2019. Lo vi sonar. Lo vi parar. Me levanté, preparé café y me senté en la ventana orientada al este, hasta que el polvo y la luz dejaron de ser interesantes. Mi madre llamó al mediodía. Kira llamó a las 3:17, lo que me sorprendió, ya que Kira casi nunca llama. Manda mensajes de texto. Considera que las llamadas telefónicas son confrontacionales. Me lo dijo una vez y pensé en ese momento que era algo interesante de creer cuando uno es, uno mismo, la fuente principal de confrontación en la mayoría de las habitaciones a las que entra. Miré su nombre en la pantalla hasta que entró el buzón de voz. No dejó ninguno. Ese fue el día 1. El día 2 llamé a la tía Ruth. Me contestó al segundo timbrazo, como siempre hace. Como si me hubiera estado esperando, sin importar cuándo llamara. Como si simplemente hubiera estado haciendo algo cerca y estuviera lo suficientemente contenta como para parar. Me pidieron que me fuera, dije. Una pausa. No sorpresa. Ruth procesa antes de hablar, lo cual es una cualidad en la que siempre he confiado. ¿Cuándo? Anoche. ¿Dónde estás?
En casa. ¿Mi casa? Bien, dijo, y lo dijo claramente, sin ironía, que es también algo en lo que siempre he confiado en ella. Entonces, ¿cómo estás? Estoy leyendo algunas cosas que me están ayudando a entender el cronograma. Otra pausa. Vendré el sábado. A menos que me necesites antes. El sábado está bien. Quiero hablarte de la tía Ruth. Porque es importante para esta historia, y porque ha estado en gran parte ausente de la versión de esta familia que te he descrito hasta ahora, lo cual es en sí mismo un tipo de información. Es la hermana menor de mi padre. 61 años. Vive 40 minutos al norte de aquí en una casa que compró ella misma después de su divorcio en 2009. El tipo de casa limpia y deliberada que anuncia que se ha tomado una decisión sobre el resto de la vida de uno, no más ruido que no invité. Dio clases de inglés en la escuela secundaria durante 22 años. Sabe cómo se construye una narrativa. Sabe la diferencia entre lo que una historia dice que trata y de qué trata realmente. Ella y mi padre no se hablan. No lo han hecho en 10 años. Cuando le pregunté una vez por qué, solo dijo que habían tenido un desacuerdo sobre el valor de la verdad. Y que ella decidió que no estaba dispuesta a seguir discutiendo si tenía algún valor en absoluto. Nunca le dije a mi madre que todavía la veía. Mi madre habría dicho algo sobre mantener la paz. Y yo habría tenido que explicar que la paz mantenida por omisión no es realmente paz. Es solo una habitación donde la gente ha acordado no mencionar el olor. El día 3, empecé a organizar las capturas de pantalla por categoría, en lugar de por fecha. Este es el tipo de cosas que hago. No me estoy disculpando por ello. Estoy hecha, a un nivel fundamental, de la creencia de que si algo se puede organizar, se debe organizar. Porque un montón de hechos y una secuencia ordenada de hechos no son lo mismo, incluso cuando contienen información idéntica. El orden es su propio tipo de argumento. Hice 4 categorías. Cosas que Kira dijo sobre lo que yo había hecho. Cosas que Kira dijo sobre cómo yo la había hecho sentir. Cosas que Kira dijo que yo podía verificar con mi propia memoria. Y cosas que Kira dijo que no tenían relación con ningún evento que yo pudiera identificar, lo cual fue una categoría que encontré particularmente instructiva. La que en esa última categoría a la que sigo volviendo, incluso ahora, incluso después de todo, es esta: mastica tan fuerte que no puedo pensar. Sé que suena muy insignificante, pero me enferma físicamente estar en la misma habitación. Como una respuesta real en mi cuerpo. Mamá. Lo he buscado y creo que podría ser una condición real. Esa noche comimos sopa. Con cucharas. Quiero ser justa con Kira. Quiero ser justa con ella, específicamente. Porque la justicia es lo que ella no me extendió a mí. Y creo que importa que yo la extienda de todos modos. No para su beneficio, sino porque el tipo de persona que quiero ser al otro lado de esto no es alguien que se hizo más pequeña en el intento. Sé que ella estaba genuinamente enferma de niña. Sé que la versión de amor que aprendió de nuestros padres llegó en forma de atención. Y esa atención llegó de manera más fiable cuando había un problema. Y que tenía 6 años cuando aprendió eso. Lo cual es demasiado joven para ser culpada por la lección, incluso si eres lo suficientemente mayor, eventualmente, para ser responsable de lo que haces con ella. Sé todo eso. Lo sabía entonces. Lo que también sabía para el día 4, sentada en mi sofá con la carpeta categorizada y un bloc de notas amarillo donde había escrito fechas y las había cotejado con mi propio calendario, era que Kira le había enviado a mi madre 47 mensajes en 3 años y 4 meses. 47. Algunos de ellos no eran nada, cosas prácticas, quejas reales. La textura de una relación entre hermanos que tiene fricciones porque todas las relaciones entre hermanos tienen fricciones. No pretendo que fuera fácil convivir conmigo. Soy precisa y soy callada. Y ocupo un cierto tipo de espacio que algunas personas encuentran cómodo y otras lo encuentran como una ventana abierta en invierno. Técnicamente dejando entrar aire. Técnicamente un problema. Sé que no soy nada en esta historia. No te estoy diciendo que no soy nada. Lo que te estoy diciendo es que en 47 mensajes en 40 meses, en ninguno de ellos mi madre le respondió: ¿has pensado en hablar directamente con Diane? Ni uno. Mi padre volvió a llamar el día 5.
Mi madre el día 6. 2 veces. El día 7 Kira volvió a llamar. Y esta vez dejó un mensaje de voz. Y sé lo que estás pensando. Y no lo escuché de inmediato. Dejé el teléfono en el mostrador y preparé la cena. Una cena de verdad. De esas que tardan 40 minutos y ensucian 3 sartenes. De las que nunca preparaba cuando pasaba 2 o 3 noches a la semana en casa de mis padres, desempeñando un papel que nadie me había asignado formalmente, pero en el que todos habían llegado a confiar. Comí en la mesa. Escuché el mensaje de voz después. La voz de Kira era suave. Un poco ronca en los bordes. Como se ponen las voces cuando alguien ha estado llorando o quiere que creas que lo ha hecho. Diane, solo quiero que sepas que no quería que esto fuera así. Sé que estás enojada. Yo también lo estaría. Simplemente. Espero que sepas que te quiero. Espero que sepas que no se trataba de no quererte. Dejé el teléfono. Lo que dijo era cierto. Eso fue lo que lo hizo tan difícil de sostener. No se trataba de amor. Nunca lo había sido. Ese era precisamente el problema. Toda la arquitectura de lo que había construido nunca se trató de si me amaba o no. Se trataba de si yo existía de una manera que le dejara suficiente espacio. Y la respuesta a la que había llegado, lenta, cuidadosamente, a lo largo de 3 años y 4 meses y 47 mensajes, fue no. Cogí el teléfono, llamé a Ruth. El sábado todavía funciona, dije. Pero trae café. Traeré el bueno, dijo ella. La fecha de la captura de pantalla más antigua, dije. ¿Vas a querer verla? ¿Qué antigüedad? Le dije. El silencio en su lado duró unos 4 segundos, lo que para Ruth es el equivalente a una brusca inspiración. Trae la carpeta completa, dijo ella. Ruth llegó a las 10 con un termo de café de la cafetería etíope de Main Street, y la expresión específica que pone cuando ya sabe que algo va mal y simplemente espera a comprender sus dimensiones. Se sentó a mi mesa de la cocina. Puse el teléfono delante de ella, con la carpeta abierta, la captura de pantalla más antigua en la parte superior, y fui a la ventana mientras ella leía. No la observé. Miré el estacionamiento de abajo y conté los coches hasta que la oí dejar el teléfono. De acuerdo, dijo ella. De acuerdo. Siéntate, Diane. Me senté. Sirvió café en ambas tazas sin preguntar cuál quería y me acercó la que tenía más cerca. Luego cogió el teléfono de nuevo y siguió leyendo. Bebí el café. Estaba muy bueno. Me concentré en eso. Cuando finalmente lo dejó por segunda vez, no dijo nada de inmediato. Esta es una de las cosas que siempre he amado de Ruth. Ella trata el silencio como una respuesta legítima, en lugar de un vacío que hay que llenar. Se sentó con la carpeta un momento, como uno se sienta con una factura más alta de lo esperado, dejando que el número se vuelva real antes de decidir qué hacer al respecto. 3 años, dijo. 3 años. 4 meses. ¿Y tu madre nunca? No, asintió. Giró la taza en sus manos. Háblame de lo peor que hiciste realmente. La miré. No estoy pidiendo que defiendas a Kira, dijo. Pregunto porque sabes que hay algo, y prefiero escucharlo de ti que encontrarlo entre líneas. Ella me conoce. Esa es la cosa de Ruth, enseñó inglés durante 22 años. Ha leído más narrativas de las que la mayoría de la gente encuentra en toda una vida, y sabe la diferencia entre un protagonista completamente sin culpa y uno que es simplemente lo suficientemente honesto como para decir lo contrario. Hace 5 años, dije. Kira tomó prestado mi coche sin preguntar y le hizo un rasguño al parachoques trasero. No me lo dijo. Lo encontré un domingo por la mañana cuando iba al supermercado, y volví a entrar, y yo. Fui ruidosa al respecto. Delante de mi madre y de quien estuviera en casa en ese momento. ¿Qué tan ruidosa? No gritó. Pero fui muy clara, y no modulé para la audiencia. Y ella lloró. Ruth esperó. Y no me disculpé como ella quería que lo hiciera. Me disculpé por el volumen. No por estar enfadada. ¿Estuviste mal al enfadarte? No. Pero ella tenía 21 años.
Y había arañado mi coche, y estaba llorando, y yo seguí siendo precisa al respecto. Lo que probablemente se sintió peor que si hubiera gritado. Envolví ambas manos alrededor de la taza. Eso está ahí. Mensaje 14. La forma en que lo describe. La ataqué delante de la familia. Pero lo que hice fue negarme a hacerlo más pequeño de lo que era. Y ella lo experimentó como un ataque. Ruth se quedó en silencio un momento. Luego. Así que tomó algo verdadero y construyó 47 mensajes alrededor de ello. Tomó algo verdadero y construyó una historia clínica alrededor de ello. La palabra clínica aterrizó en la habitación entre nosotras con un peso particular. No la había dicho en voz alta antes. Decírsela a Ruth, viendo cómo su rostro comprendía su forma completa, fue la primera vez que me permití reconocer lo que realmente sabía. Esto no era simplemente una hermana que me encontraba difícil. Kira había estado describiendo mi presencia en su vida como una enfermedad física. Le había dado, en sus mensajes a mi madre, el lenguaje de síntomas y brotes y tiempos de recuperación. Había convertido mi existencia en algo que requería manejo. Ella está en terapia ahora, dije. Papá lo mencionó. Su terapeuta aparentemente está de acuerdo en que el ambiente del hogar está afectando su progreso. Ruth dejó su taza con una precisión que significaba que estaba eligiendo no decir algo. ¿Qué? Dije. Un terapeuta solo puede trabajar con la información que se le da. Asentí. También pensé en eso. Pensé en Kira sentada en una oficina en algún lugar, contando la historia de la forma en que se la había contado a mi madre durante 3 años. La arquitectura ya sólida. Los detalles ya seleccionados y arreglados. Pensé en alguien entrenado para escuchar, oyendo esa historia y sin tener forma de saber lo que se había dejado en la sala de montaje. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ruth. Sí. ¿Cuándo lo supiste? ¿No sospechaste? No. Miré el termo sobre la mesa. El estacionamiento exterior se había quedado más silencioso. En algún lugar del edificio, alguien estaba pasando la aspiradora. El día de la primera captura de pantalla, dije. Cuando lo leí y pensé, sé que estás cansada de escuchar esto. Esa frase. Supe entonces que estaba leyendo la mitad de algo. No el principio. Y antes de eso, pensé en la mesa de la cena. Los cubos de reciclaje. El paño de cocina. La cualidad específica de estar en una habitación donde tu presencia es tolerada en lugar de deseada. Que es una textura tan familiar que dejas de registrarla como inusual. La forma en que dejas de registrar el sonido del tráfico si vives cerca de una autopista el tiempo suficiente. Creo que lo he sabido durante mucho tiempo, dije. Simplemente lo seguí archivando bajo, así son las familias. Ruth me miró fijamente. ¿Todavía piensas eso? La aspiradora en el edificio se detuvo. El estacionamiento estaba en silencio. La luz del este entraba por la ventana de la cocina en el ángulo que adquiere alrededor de las 11. El que hace visible el polvo. Pensé en la niña de 9 años que se ponía su propia alarma y revisaba sus propios deberes y aprendió a ocupar exactamente la cantidad correcta de espacio. Pensé en ella decidiendo, una tarde sin testigos, que esa era simplemente la forma del amor. Y que la forma era su culpa. Y que si se hacía lo suficientemente pequeña, eventualmente podría cambiar. No había cambiado. Yo me había vuelto muy buena en ser pequeña, y no había cambiado nada. No, dije. Ya no pienso eso. Ruth asintió una vez, la forma en que asiente cuando algo se ha resuelto. Cogió su taza. Yo cogí la mía. Afuera, un coche arrancó en el estacionamiento y se alejó, y el espacio que dejó era solo un espacio, no una ausencia. Solo espacio. Entonces, dijo, ¿qué quieres hacer con la carpeta? Me había hecho esa pregunta todas las noches durante una semana. La había volteado como se voltea una herramienta que nunca has usado antes. Intentando entender para qué sirve, qué daño puede hacer, si eres la persona adecuada para sostenerla. Nada todavía, dije. No voy a hacer nada con ella todavía. Ruth asintió de nuevo. Ella entendió el todavía. Mi madre llamó al 8º día, no al 9º, no al 10º,
al octavo. Lo que me dijo que había aguantado exactamente todo lo que pudo, antes de que la incomodidad de la situación superara la incomodidad de hacer la llamada. Respondí. Hola, mamá. Hola, cariño. Una pausa, de esas con muebles. ¿Cómo estás? Bien. ¿Trabajando? Bien. Eso está bien. Otra pausa. De fondo, podía oír el grifo correr, luego detenerse. Estaba en la cocina. Por supuesto que estaba en la cocina. A tu padre le ha estado molestando la espalda. Se la hizo moviendo algo en el garaje. Debería ver a alguien por eso. Ya sabes cómo es. Lo sé. Dile que llame al doctor Merrick. Él todavía tiene el número. Lo haré. El grifo de nuevo. Brevemente. Luego, te echo de menos, Diane. No lo siento. No he estado pensando en lo que pasó. O no estoy segura de haber manejado eso correctamente. Solo te echo de menos, lo cual es cierto, creo, hasta cierto punto. Mi madre extraña la función tanto como a la persona, y no lo digo con crueldad. Es una mujer que experimenta el amor de forma más fluida a través de la proximidad y la rutina. Y mi ausencia había interrumpido su rutina. Y esa interrupción se registró como que me extrañaba. Y en algún nivel, esas cosas son lo mismo. En algún nivel, yo también te echo de menos, dije. Porque también era cierto. Hasta cierto punto. Me invitó a cenar el domingo siguiente. Dijo que iba a hacer carne asada, lo cual era una coincidencia o una rama de olivo disfrazada de elemento del menú. Dije que sí. Anoté la fecha en mi calendario con lápiz, lo que reconocí, incluso mientras lo hacía, como un pequeño y privado acto de autoconservación. La cena del domingo fue tranquila, de la forma en que las cosas son tranquilas cuando una habitación llena de gente ha acordado concentrarse en la comida. Mi padre habló del garaje y la espalda, y finalmente de la oficina del doctor Merrick, a la que aparentemente ya habían llamado. Mi madre había hecho la carne asada correctamente, como siempre la hace, con las cebollitas perla que tardan una eternidad en pelarse, y con las que nadie, salvo ella, se molestaría, lo cual es una forma de amor que reconozco, incluso cuando es la única forma disponible. Kira llegó 22 minutos después que yo. Entró por la puerta con el abrigo puesto, las mejillas sonrojadas por el frío, y se detuvo en el umbral de la cocina cuando me vio. Algo cruzó su rostro demasiado rápido para nombrarlo, como algo que asoma brevemente en el agua antes de volver a sumergirse. Luego sonrió, abrió los brazos. Viniste, dijo, como si mi presencia allí fuera un regalo que no había esperado. Me levanté y la dejé abrazarme. Me abrazó un segundo más de lo necesario, con la barbilla en mi hombro, y puse mis manos en su espalda y miré la pared encima de la estufa y no pensé en nada específico. La carne asada olía bien, la cocina estaba cálida, afuera hacía 31 grados, y el Pearl Jam que mi vecino toca los domingos por la mañana no era audible desde aquí. Me alegro de que estés aquí, dijo en mi hombro. Lo sé, dije. Se apartó y me miró con algo suave en su expresión, y yo le devolví la mirada, y lo de Kira es que es genuinamente buena en esto. La calidez, la apertura, la calidad de atención que te hace sentir, por un momento, como si la habitación se hubiera orientado hacia ti. No es enteramente una actuación. Ella lo contiene junto con todo lo demás. La forma en que la mayoría de la gente contiene contradicciones, la forma en que la mayoría de nosotros somos capaces de ser exactamente lo que afirmamos ser en algunos momentos, y algo completamente diferente en otros. Ayudé a mi madre a llevar los platos a la mesa. Kira sirvió vino. Mi padre contó la historia de la recepcionista del doctor Merrick, quien aparentemente lo había reconocido de la oficina de correos y le había dado una cita anterior. Lo cual contó con la satisfacción de un hombre que ha descubierto que 30 años de entrega fiable de correo tienen aplicaciones prácticas en la jubilación. Fue, objetivamente, una noche agradable. Comí la carne asada. Bebí una copa de vino. Ayudé a despejar la mesa y lavé los platos mientras mi madre secaba. Lo mismo de siempre, las mismas posiciones que siempre habíamos ocupado. Kira desapareció arriba alrededor de las 8. Me despedí de mis padres, abracé a mi madre y fui a buscar mi abrigo del perchero junto a la puerta.
Los abrigos están colgados cerca de la parte inferior de la escalera. Encima de mí, en el rellano, Kira estaba con su teléfono. Ella no sabía que yo estaba allí. Yo venía de la cocina, no de la sala de estar. Y las escaleras están alfombradas, y yo estaba en calcetines. No estaba tratando de escuchar. Quiero ser clara al respecto. Estaba buscando mi abrigo. No, estaba bien, decía ella. Su voz era baja y tranquila, la voz que usa con la gente para la que no tiene que actuar. Ella vino a cenar. No fue gran cosa. Todos estaban siendo una pausa. Una pequeña exhalación de aire que era casi una risa, cuidadosa. Sostuve mi abrigo en mis manos y no me moví. Lo sé. Lo sé. Es que, mira, si siempre va a ser así, yo manejando cada habitación en la que ella entra, entonces eventualmente algo tendrá que cambiar de nuevo. No puedo seguir haciendo esto indefinidamente. Una pausa mientras la otra persona hablaba. No. Lo sé. Y si vuelve a pasar, quiero decir, sé qué hacer. Lo he pensado. No es complicado. Se movió en el rellano encima de mí y yo retrocedí, en silencio, hacia la oscuridad del pasillo. De todos modos, estará bien. Te llamo más tarde. Me puse el abrigo. Volví a la cocina, le di las buenas noches a mi madre por segunda vez, y salí por la puerta principal. En el coche me senté un momento con las manos en el volante. Los cubos de reciclaje estaban dentro. Alguien los había metido. Quizás la espalda de mi padre lo permitía. Quizás Kira. Quizás una versión de la familia que funcionaba correctamente cuando yo no estaba dentro para alterar la atmósfera. Pensé en no es complicado. Pensé en sé qué hacer. 3 años y 4 meses de documentación, y ella ya estaba planeando el siguiente movimiento. Encendí el motor. Puse el coche en reversa. Esto es lo que quiero preguntarte, y quiero que realmente lo pienses en lugar de responder de inmediato. Si estuvieras sentada en ese coche, con esa carpeta en tu teléfono, y esa voz todavía en tu oído, ¿qué harías? ¿Volverías a entrar? ¿Llamarías a alguien? ¿Esperarías a ver? De la forma en que esperas a ver con los sistemas meteorológicos y las conversaciones difíciles y las cosas que esperas que se resuelvan solas sin tu participación. Llevaba 3 años y 4 meses esperando a ver. Puse el coche en marcha y me alejé del bordillo. Algunas decisiones no se sienten como decisiones cuando las tomas. Se sienten como la única dirección disponible, la forma en que un río no decide moverse cuesta abajo. Para cuando llegué a la autopista, ya había dejado de preguntarme qué iba a hacer y solo me preguntaba una cosa, ¿cuándo? Pasaron 2 semanas. Volví al trabajo, volví a mis rutinas, volví a la disciplina particular de comportarme normalmente, cuando normal se había convertido en una categoría que estaba revisando desde dentro. Mi madre llamaba 2 veces por semana, siempre por la tarde, siempre desde la cocina, según los sonidos de fondo. Hablábamos de la espalda de mi padre, que estaba mejorando. Hablábamos de una tubería debajo del fregadero que había empezado a hacer ruido. No hablábamos de Kira, lo que significaba que hablábamos de Kira en cada silencio, cada desvío, cada selección cuidadosa de tema. Aprendí ese lenguaje particular hace años. Se lo respondía sin esfuerzo. Luego mi padre llamó un miércoles. Mi padre no llama. Él contesta llamadas. Participa en llamadas que han sido realizadas por otras personas. Pero en 32 años de ser su hija, podría contar con una mano las veces que había cogido su teléfono y marcado mi número con intención. Así que cuando su nombre apareció en mi pantalla a las 6:45 de un miércoles por la tarde, entendí antes de contestar que esto no era sobre su espalda. Hola, papá. Hola, hijita. Se aclaró la garganta. Siempre se aclara la garganta antes de decir algo que no quiere decir. ¿Tienes un minuto? Claro. Así que otro aclarado de garganta. No quiero meterme en nada. Sabes que no me gusta meterme en cosas. Lo sé. Pero tu madre pensó que yo debería ser quien te lo dijera, así que... Una pausa. Kira ha estado viendo a alguien. Un terapeuta. Ha estado yendo desde... No sé.
Desde antes de que todo esto pasara. Aparentemente. ¿Y la terapeuta? Dice que el ambiente en casa es parte de lo que ha estado afectando el progreso de Kira. Que el estrés en el ambiente del hogar tiene un efecto medible. Así lo dijo ella. Efecto medible. Y está recomendando algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Ella cree, quiero decir, esta es la terapeuta hablando. No nosotros. Ella cree que sería beneficioso para Kira pasar más tiempo en casa. ¿Sola? Solo con tu madre y conmigo. Mientras ella está trabajando en algunas cosas. Yo estaba en mi cocina. Me senté. Papá, sé cómo suena eso. ¿Ella sabe a quién está describiendo? ¿La terapeuta sabe que hay una segunda hija? Diane, lo pregunto en serio. Ella sabe lo que Kira le ha contado, dijo él. Y su voz era tranquila y un poco cansada. Y entendí que me estaba diciendo la verdad de la única manera que era capaz, de soslayo. Con reservas. De una forma que le permitía creer que no lo había dicho completamente. La terapeuta sabía lo que Kira le había contado. 47 mensajes, comprimidos en sesiones. Seleccionados. Organizados. Ya moldeados por 3 años de práctica en algo que sonaba como un paciente describiendo síntomas, y no como una narrativa que alguien había estado construyendo durante años. Le di las gracias a mi padre. Dijo que lo sentía. Le creí. Después de colgar, me quedé sentada en la mesa un rato. La ventana del este estaba oscura a esa hora. La televisión del vecino pulsaba a través de la pared compartida. Una pista de risas a intervalos irregulares. La idea de otra persona de lo que era divertido. Ruth me llamó esa noche. Le conté sobre la llamada de mi padre. Un efecto medible, repitió. Esas fueron las palabras. Lo ha llevado a un profesional. Un profesional que tiene una sola fuente. Ruth guardó silencio. Luego, muy cuidadosamente, ¿cómo estás? Lo pensé. No estoy triste, dije. Quiero que sepas eso. Pensé que lo estaría, pero no lo estoy. Creo que la tristeza ya pasó. En algún lugar, en medio de la lectura de esos mensajes. Y lo que queda ahora es otra cosa. ¿Qué tipo de otra cosa? De la que sabe lo que está haciendo. Ruth dijo que vendría de nuevo ese fin de semana. Dije que no tenía por qué. Ella dijo que sabía que no tenía por qué. 2 días después de esa conversación, Kira publicó algo en Facebook. No sigo a Kira en redes sociales. Tomé esa decisión en silencio. Y sin anuncio hace unos 2 años. De la misma manera que había tomado varias decisiones en silencio. Y sin anuncio, pero tenemos amigos en común. Y una de ellas, una mujer llamada Patricia, con la que fui al instituto y que tiene buenas intenciones de la manera contundente y sin filtros de alguien que nunca ha aprendido a considerar a la audiencia, me envió una captura de pantalla con el mensaje, ¿viste esto? La publicación tenía 3 párrafos sobre la curación y los límites y el coraje que se necesita para proteger la propia energía. Estaba escrita en primera persona con la especificidad de alguien que describe un dolor genuino. Y debajo de eso, pude ver la estructura, la misma arquitectura que había estado leyendo durante 3 semanas, solo que formateada para consumo público en lugar de entrega privada. La foto de perfil tenía un filtro suave. Del tipo que lo suaviza todo ligeramente, que añade un toque de calidez a todo lo que toca. Tenía 53 me gusta, varios comentarios que decían, eres muy valiente, esto es muy importante, y enviando amor. Lo miré durante mucho tiempo. Luego dejé mi teléfono y empecé a lavar los platos que había dejado en el fregadero de la cena. Y a mitad de camino, me reí, no porque fuera gracioso, exactamente, sino porque hay una cualidad específica en ver a alguien representar su sufrimiento para una audiencia de personas que no tienen razón para cuestionar la actuación. Y esa cualidad, a cierta distancia, tiene una textura casi cómica. Kira había puesto un filtro suave a su dolor y lo había llamado curación. Lo había hecho en público. Tenía 47 mensajes privados y una publicación de Facebook ligeramente editada. Y no sabía, sentada en la habitación desde la que lo había escrito, que ambos estaban ahora en la misma carpeta.
Llamé a mi madre al día siguiente, le pregunté si podíamos hablar. Solo nosotras dos, dije. ¿En la casa? Ella dijo que sí, por supuesto. Ven el jueves después del trabajo, dijo que tendría la cena lista. Le di las gracias y colgué el teléfono. Luego me senté y pensé en mi madre en esa cocina. El podcast reproduciéndose a bajo volumen. La olla en la estufa que no necesita ser revuelta pero se revuelve de todos modos. El teléfono apoyado contra el soporte del rollo de papel de cocina. Pantalla encendida. Sus manos mojándose. La forma en que siempre lo pone en altavoz cuando sus manos se mojan. Lo sabía sobre ella desde hacía 32 años. Simplemente nunca antes había considerado lo útil que era. Mi madre tenía carne asada en la estufa de nuevo. No sé si lo eligió deliberadamente, o si es simplemente lo que hace en noviembre, pero la cocina olía igual que 3 semanas antes. Y la similitud tenía una cualidad que no podía nombrar del todo, no consuelo, no ironía. Algo intermedio que no tenía una palabra. Parecía cansada. Eso fue lo primero que noté cuando abrió la puerta. El cansancio particular de alguien que ha estado manejando algo invisible durante demasiado tiempo. Nos sentamos en la mesa de la cocina con 2 tazas de té, y hablamos como habíamos aprendido a hablar por teléfono estas últimas semanas, cuidadosamente, en el medio indiscutible de las cosas. La espalda de mi padre estaba casi completamente recuperada. La tubería debajo del fregadero había sido revisada. Ella había ido a su club de lectura y no le había gustado el libro, pero le había gustado la compañía. Su teléfono estaba en el mostrador detrás de ella, apoyado contra el soporte del rollo de papel de cocina. El podcast se estaba reproduciendo, el mismo canal de crímenes reales de siempre, una voz de mujer describiendo una línea de tiempo de eventos en el tono neutro y cuidadoso de alguien que recopila hechos para una audiencia. Las manos de mi madre estaban secas. Sostenía la taza con ambas. Hablamos del club de lectura un rato, de la mujer llamada Paulette, que traía el mismo dip de espinacas todos los meses sin importar el tema. Luego, se giró para revisar la carne asada y sus manos se metieron en el agua del fregadero. Y su teléfono estaba justo ahí. Y el hábito vive en el cuerpo después de 32 años, y ella tocó el botón sin pensarlo en absoluto. El podcast pasó a altavoz. Ella lo bajó un poco. Sus manos se quedaron en el agua. Envolví ambas manos alrededor de mi taza. Pasaron 7 minutos. Hablamos. La carne asada necesitaba otros 40 minutos. Paulette aparentemente también tenía opiniones sobre los maridajes de vinos. Luego el teléfono de mi madre se iluminó en el mostrador. ¿Quiere? Mi madre lo miró, luego a mí. Algo cruzó su rostro demasiado rápido para nombrarlo, no culpa, más cerca de la disculpa. Lo cogió. ¿Puedes cogerlo?, dije. Ella dudó. Mamá, cógelo. Ella cogió el teléfono. Sus manos seguían mojadas. Tocó aceptar de la misma manera que siempre lo hace. Hola, cariño, dijo. La voz de Kira salió por el altavoz, clara como el agua. La cocina no es una habitación grande. Hola, es un mal momento. No, solo estoy haciendo la cena. Ok, bien. Solo quería saludar. Tuve mi sesión hoy y hablamos de algunas cosas y he estado pensando en ello toda la tarde. ¿Cómo fue? Estuvo bien. Difícil, pero bien. Quiere que empiece a pensar en lo que realmente necesito. Como específicamente, no solo en general. Lo que necesito para sentirme segura en casa. Una pausa. Y he estado pensando en ello. Y creo que una de las cosas es, necesito saber que si las cosas empiezan a sentirse como se sentían, me escucharás. Como escuchar de verdad. No es que no quiera tener que convencerte cada vez. Te escucho, dijo mi madre. Porque el progreso que estoy haciendo ahí, es real. Pero es frágil ahora mismo. Eso es lo que sigue diciendo. Frágil. Y el ambiente en casa necesita apoyar eso. No trabajar en contra de ello. Y yo solo. Kira exhaló. Quiero saber que estás de mi lado. Siempre estoy de tu lado. Dices eso, pero luego ella viene a cenar y todo,
solo un cambio en su voz. Sutil. La relajación que ocurre cuando crees que estás en una conversación privada. Simplemente vuelve a ser como antes. Ella simplemente se sienta ahí y ocupa todo este espacio. Y todos se adaptan a ella sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Y se supone que estoy sanando, y en cambio, solo estoy gestionando. De nuevo. Aún así, mi madre se volvió del fregadero. Me miró a través de la cocina. Yo le devolví la mirada. Kira siguió hablando. ¿La quiero? Quiero que sepas que no estoy diciendo nada de esto porque no la quiera. Pero hay una diferencia entre amar a alguien y ser capaz de estar en la misma habitación que esa persona. Y he estado tratando de explicar eso durante tanto tiempo y yo solo. Necesito que alguien finalmente me crea. No me lo estoy inventando. No estoy siendo dramática. Ella me hace sentir que estoy desapareciendo y no creo que ella siquiera sepa que lo está haciendo. Lo cual es casi peor. ¿Sabes? Es como intentar explicar el clima. Las manos de mi madre estaban a sus costados. Me miró durante un largo momento. No me moví. No le ofrecí nada, ni tranquilidad, ni permiso, ni una salida. Simplemente me senté en su mesa de cocina con mi té enfriándose y dejé que la habitación contuviera lo que estaba conteniendo. Ella se acercó y cogió el teléfono. Lo puso sobre la mesa, boca arriba. La voz de Kira continuó desde el altavoz, más suave ahora, pasando a algo que sonaba a resolución. Y creo que el siguiente paso es probablemente hablar de cómo serán las reuniones familiares en el futuro. ¿Por qué? No puedo seguir. Mi madre dijo en voz baja, al teléfono sobre la mesa, necesito devolverte la llamada. No esperó una respuesta. Terminó la llamada. La cocina estaba muy tranquila. La carne asada hizo un pequeño ruido en la estufa. Afuera, alguien estaba entrando en el estacionamiento. Los faros cruzaron la ventana por un momento y luego desaparecieron. Mi madre se sentó frente a mí. Miró el teléfono sobre la mesa entre nosotras. ¿Cuánto tiempo?, dijo. No era una pregunta exactamente. Era el comienzo de la comprensión. Me metí la mano en el bolsillo. Puse mi propio teléfono sobre la mesa. Carpeta abierta. La captura de pantalla más antigua en la parte superior. 3 años, dije. 4 meses. Mi madre leyó lentamente. Yo la observé. La forma en que observas a alguien abrir algo que no se puede volver a cerrar. No con satisfacción. No con pavor. Solo con la atención particular de alguien que entiende que lo que está sucediendo es permanente y debe ser presenciado correctamente. No reaccionó a las primeras. Su rostro se mantuvo sereno durante las primeras varias. La forma en que los rostros se mantienen serenos cuando la mente todavía está organizando lo que los ojos están leyendo. Luego llegó a una, no sé cuál. No miré la pantalla. Y su mandíbula se movió ligeramente. Siguió leyendo. Cuando terminó, puso el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. Su propio teléfono vibró. ¿El nombre de Kira? Lo dejó sonar. Se detuvo. Luego volvió a sonar. Lo cogió. Necesito algo de tiempo, dijo. Te llamo más tarde. Kira dijo algo que no pude oír. Mi madre dijo, lo sé. Te llamo más tarde. Luego terminó la llamada y puso el teléfono boca abajo y lo dejó así. Nos sentamos en silencio un rato. La carne asada hacía ruidos ocasionales en la estufa. Ninguna de las dos se movió para revisarla. Ella estaba enferma, dijo finalmente mi madre. Cuando era pequeña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Creo que nunca. Nunca dejé de reaccionar a ella como si todavía estuviera enferma. Lo dijo con cuidado. La forma en que dices algo que has entendido por primera vez hace solo segundos. Cada vez que decía que no se sentía bien, una parte de mí volvía a esa habitación de hospital. Y yo simplemente. No lo cuestionaba. No me permitía hacerlo. Asentí. Eso no es una excusa. Sé que no lo es.
Me miró directamente por primera vez desde que había dejado el teléfono. Sus ojos estaban secos. Mi madre no es una mujer que llore fácilmente, lo cual siempre he entendido como algo que compartimos. No sabía que me estaba enviando esos, dijo. Quiero decir, sabía que llamaba. Sabía que me hablaba de ti. No sabía que estaba. No lo consideré un registro. Una pausa. Debería haberle dicho que hablara contigo. Debería haber dicho eso cada vez. No lo hice. Eso es culpa mía. Sí, dije. Lo es. Ella lo absorbió. No lo discutió. Oímos la puerta principal. Kira entró en la cocina, todavía con el abrigo puesto. Sus ojos se movían de nuestra madre a mí y viceversa, haciendo el rápido recálculo de alguien que ha entrado en una habitación que contiene la combinación equivocada de personas. La expresión que había estado componiendo durante el trayecto, pude ver los restos de ella. La suavidad preparada no tenía una audiencia donde posarse. El rostro de mi madre estaba inmóvil. El mío no mostraba nada en particular. Kira miró los dos teléfonos sobre la mesa. Mamá, dijo. Suave. Un comienzo. Siéntate, Kira, dijo mi madre. La forma en que lo dijo no fue cruel. Pero no era la voz que Kira estaba acostumbrada a oír. Era algo más viejo y más asentado. Una voz que había tomado una decisión sobre sí misma. Me levanté. Cogí mi teléfono de la mesa y me lo metí en el bolsillo. Cogí mi abrigo del respaldo de la silla. Miré a mi madre. Te llamaré. Ella asintió. Miré a Kira. Estaba muy quieta. Su mano en el respaldo de una silla. Su rostro haciendo algo que no le había visto hacer antes, no actuando. No arreglándose. Solo presente. E incierto. Y joven. De una manera que me recordó de repente. Brevemente. A una niña de 6 años que tenía miedo al olor de los hospitales. La entendí. Quiero ser clara al respecto. Entender no es lo mismo que lo que viene después. Cuídate, dije. Y lo decía en serio. Salí. El aire exterior era muy frío. Fui a mi coche, puse mi bolso en el asiento del pasajero y me senté un momento mirando a la nada. Los cubos de reciclaje estaban al final del camino de entrada. Los dejé allí. Saqué mi teléfono y llamé a Ruth. Ella contestó al segundo timbrazo. ¿Cómo te fue?, dijo. Miré la casa. Una luz encendida en la cocina. Las cortinas inmóviles. Ya está, dije. Ruth guardó silencio un momento. Luego, cuidadosamente, ¿cómo te sientes? Pensé en la niña de 9 años que aprendió a ocupar exactamente la cantidad correcta de espacio. Pensé en 32 años de archivos, todas las cosas anotadas y guardadas y nunca recuperadas. Pensé en la mandíbula de mi madre moviéndose mientras leía. Pensé en el rostro de Kira cuando no le quedaba ninguna actuación por dar. Como yo misma, dije. Por primera vez en mucho tiempo, arranqué el motor. Puse el coche en reversa. Y quiero dejarte con una pregunta, no sobre Kira, no sobre mi familia. Sobre ti. Hay algo que sabes desde hace mucho tiempo que has estado archivando bajo Así son las cosas. Porque yo archivé cosas bajo ese encabezado durante 3 años y 4 meses y 28 años antes de eso. Y lo que aprendí, sentada en ese coche en el frío de noviembre, es que el archivo no desaparece. Solo se vuelve más pesado. En algún momento, el peso se convierte en una elección. Hay algo que nadie te dice sobre las familias que funcionan con el dolor de una persona. Necesitan un testigo. No un salvador. No un solucionador. Solo alguien dispuesto a ver con claridad y dejar de fingir que la visión borrosa es normal. Si alguna vez has sido tú quien mete los cubos de reciclaje sin que se lo pidan, quien se disculpa por ocupar espacio, quien archiva las cosas bajo Así son las familias, quiero que escuches esto. La documentación no es venganza. Conocer tu propia historia no es traición. Y dejar una habitación que nunca fue realmente tuya no es abandono. Es la primera cosa honesta.
¿Alguna vez te has quedado en algún lugar mucho después de saber que deberías irte, no porque quisieras, sino porque irte se sentía como una prueba de que tenían razón sobre ti?